Hoy en día, las empresas buscan analistas con perfiles técnicos como también de negocio, que sepan dominar herramientas como lo es SQL y Power BI. Soy Daniel Román y en los próximos minutos vamos a aprender los fundamentos de SQL y vamos a aprender a desarrollar tu primer tablero de Power BI. No importa si nunca has tocado SQL o Power BI, vamos a ir paso a paso desde cero. Desde identificar la pregunta de negocio real, conectar los datos, crear un mockup, hasta diseñar visualizaciones profesionales que impresionen a cualquiera de tu equipo. Al final tendremos un tablero funcional que también, aparte de eso, va a estar conectado con SQL. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte. Déjame contarte exactamente qué vamos a aprender en el día de hoy. Primero que todo, vamos a empezar a aprender cómo diseñar esa primera pregunta de negocio que nos va a dar ese camino a nuestro análisis de datos. Vamos a identificar y preparar nuestras fuentes de datos. Además, vamos a aprender a crear este primer mockup inicial, es decir, como esa primera plantilla antes de crear tu dashboard de Power BI. Finalmente, vamos a construir el tablero de Power BI y te voy a enseñar unos trucos de diseño para que sea mucho más óptimo tu tablero. Pero primero, si este video aporta valor, no olvides suscribirte, activar la campanita. Subo videos continuamente para poderte ayudar en este camino de análisis de datos. El error número uno que veo en muchos analistas de datos que empiezan en este camino y es que no saben definir esa pregunta de negocio inicial. Van muy rápidamente a construir un tablero de Power BI o van rápidamente incluso a diseñar un query en SQL o incluso un modelo predictivo en Python. Y es que se olviden de algo demasiado importante. ¿Y cuál es? La pregunta de negocio. Muchas veces nosotros creemos saber preguntar, pero en realidad no lo sabemos. Muchas veces empezamos con algo a nivel muy general. Por ejemplo, ¿por qué las ventas decrecieron? Pero se nos olvida entrar en detalle, en preguntar mucho más específico. Eso nos va a dar a nosotros un camino mucho más amplio, mucho más claro de qué variables buscar, cuál es mi base de datos que necesito, qué variables incluso externas necesito adquirir para complementar mis análisis. Entonces aquí te voy a dar unos tipsitos para poder identificar realmente, específicamente, esa pregunta de negocio que necesitamos para dar ese paso inicial a nuestro camino de análisis de datos. Acá vamos a aplicar una técnica de las 5W questions o 5W questions o en español, empezamos mucho más fácil y es, por ejemplo, la primera, empezamos con un qué. Y esta está relacionada a la causalidad. Por ejemplo, ¿qué métricas necesitamos ver? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la causal? Es decir, ¿cuál es el ticket promedio que necesito tener? Si necesito, por ejemplo, identificar el margen, por ejemplo, también identificar la cantidad de productos vendidos, la cantidad de productos que no se vendieron, incluso también la rotación, o si de pronto cuáles clientes o cuáles no, cuántos clientes entraron nuevos versus los clientes incluso que se fugaron, los que no están, los que ya se fueron. Identificar también qué clientes o qué tiendas en este momento no se están moviendo bien de acuerdo a las ventas, cuáles respondieron bien, cuáles no respondieron bien. Luego empezamos con otra pregunta y es el cuándo. Nosotros acá identificamos es el tiempo. El tiempo es demasiado relevante, es decir, cómo nos fue en las ventas en el mes anterior, cuándo fue que llegaron nuevos inversionistas, cuándo llegó el nuevo producto, la nueva campaña, cuándo los clientes compran más. Esto es demasiado importante. Si es en la noche, si es en la mañana, si es en el mediodía, cuándo debemos realmente tener en este momento productos en nuestra bodega para poder suministrar la oferta y la demanda de nuestro negocio, ¿cierto? Cuándo debemos de tomar la decisión de comprar más o incluso también de vender más como dueño de negocio. Y luego identificamos el dónde, una ubicación, dónde están las regiones que más venden, dónde están las tiendas que menos rotación tiene de productos, donde en ese momento las personas están identificando mayores compras. Por ejemplo, puede ser en un e-commerce, por ejemplo, puede ser en tiendas físicas o incluso en donde específicamente también están decreciendo mis ventas, por así decirlo. O incluso también poder identificar en donde también tengo mi cartera más aporreada, es decir, porque incluso los clientes no me están pagando, donde se me está quedando a mí ese bachecito que no estoy cumpliendo con las métricas principales. Y luego empezamos con el quién, es decir, quiénes son mis clientes, qué segmentos de clientes tengo yo.
si son segmentos premium, si son clientes platinum, si son clientes oro. Si de pronto no lo hemos desegmentado, entonces ¿por qué no empezamos a identificar nuestros clientes, a segmentarlos? Es demasiado importante categorizar también nuestros clientes o incluso también los productos o los servicios que el negocio tiene. Entonces es a quién también al estamos identificando, a quién estamos nosotros también analizando. Y por otro lado, también identificar a quién va a diseñar este análisis. Es decir, si va para gerencia, si va para marketing, si va para ventas, si va para también incluso temas de riesgos. Y finalmente terminamos con un por qué. Y también se traduce como en un para qué. ¿Para qué estamos haciendo esos análisis? ¿Estamos haciendo esos análisis para incrementar ventas? ¿Estamos haciendo esos análisis para adquirir nuevos clientes o para evitar que mis clientes se vayan? ¿O estamos haciendo esto también para quizás lanzar un nuevo producto, una nueva campaña? ¿O estamos haciendo esto para disminuir que la cartera no sea aporreada? Es decir, que mis clientes paguen sus créditos en nuestras tiendas. ¿O estamos haciendo esto también quizás para que predecir las ventas y así poder adquirir mayores inversionistas a nuestros productos o servicios? Entonces es muy bien identificar estas preguntas porque nos van a dar más detalle de qué información vamos a necesitar para poderlas responder. Un ejemplo muy sencillo y es cómo han evolucionado las ventas de mis productos en los últimos 12 meses después de un lanzamiento de campaña y en dónde y en qué tiendas se comportó mucho mejor estas campañas. Ahí no sabemos qué, ¿cierto? No sabemos qué está pasando, pero con esa pregunta nos da una luz de qué información tenemos que ir a buscar, tanto para hacer un tablero en Power BI o incluso para encontrar un query específicamente en nuestra base de datos, en SQL, y extraer esa información. Después de identificar esa pregunta de negocio, que ya nos da como una idea de cómo vamos a empezar nuestros análisis, que es demasiado importante, vamos a empezar ahora con qué herramientas voy a necesitar para hacer estos análisis, para responder esa pregunta de negocio. Entonces, inicialmente, y es identificar la fuente de los datos. La fuente de los datos es muy diversa hoy en día. Hoy tenemos en Excel, tenemos CSV, pero también tenemos para allá SQL, tenemos para allá también incluso fuentes de datos que están en la nube. También identificar qué tipo de bases de datos nosotros tenemos. Normalmente nosotros nos conectamos con bases de datos que son relacionales. ¿Y esas cuáles son? Son las bases de datos estructuradas entre filas y columnas. Pero también hay bases de datos no estructuradas que no tienen filas y columnas, que están normalmente estructuradas como por medio de listas. Son bases de datos que son totalmente planas, separadas por puntos y comas o comas. Entonces acá es muy importante, como decía, primero, el entendimiento de negocio, identificar la pregunta de negocio. Luego el segundo paso es identificar la fuente de los datos. ¿Dónde está la fuente de los datos de mi cliente o el equipo en el que yo estoy trabajando para hacer los análisis? Para este video vamos a empezar primero con la primera fase, y es que la base de datos en la cual vamos a empezar a nosotros a hacer este ejemplo está ubicada en SQL. Pero se preguntarán ustedes, ¿qué es SQL? En sus siglas en inglés, Structured Query Language, es el idioma que nosotros usamos para podernos conectar con la base de datos y así poder extraer información que realmente nosotros necesitamos. Muchas veces nosotros se nos preguntamos, ¿para qué el SQL? ¿Para qué nosotros hacer un query? Y es que en el para qué está muy conectado con esa pregunta de negocio y poder extraer la información que realmente nosotros necesitamos. Para eso nosotros es importante saber SQL hoy en día si tú realmente quieres ser un científico de datos o un analista de inteligencia de negocio. Entonces, para ser más específico, ¿para qué sirve SQL? Consultar información específica, filtrar y ordenar datos, combinar tablas, es decir, puedes tener una tabla de clientes en un lado y puedes tener una tabla de productos o una tabla de transacciones. En esta tabla tú quieres saber qué productos están relacionados con mi cliente e incluso con qué transacciones están relacionados con mis clientes. Entonces yo puedo utilizar diferentes joins, es decir, conexiones, para traerme esa información y consolidarla en una sola. Podemos incluso crear cálculos directamente desde nuestra base e incluso podemos automatizar consultas que sean recurrentes, es decir, que cada mes o cada semana se actualicen los datos dependiendo obviamente del comportamiento transaccional de la empresa o en el negocio en el que yo le estoy haciendo los análisis. Ahora bien, vamos a dar un ejemplo en este momento en pantalla de cómo utilizar SQL desde lo más básico y entenderte cómo funciona esto y el para qué nos sirve. Entonces voy a presentar pantalla
para que empecemos a entender esos fundamentos de SQL que nos va a ayudar a nosotros para poder consultar bases de datos. Me encuentro ubicado en MySQL Workbench, que es uno de tantos herramientas de SQL que nosotros podemos descargar de manera gratuita e instalarla en nuestros computadores y empezar a usar SQL. Entonces acá estamos en este primero, como en esta instancia de SQL, y tenemos acá en el lado izquierdo, tenemos las tablas de consulta que nosotros tenemos acá. Tenemos también un esquema que se llama Curso 2025, un esquema, para que los que no conocían qué es un esquema, y es demasiado importante entenderlo, el esquema es cuando tú entras, por ejemplo, a una librería y empiezas a buscar un libro de literatura, por ejemplo, de literatura colombiana. Entonces entras a una librería o una biblioteca, vas a la sección de literatura colombiana, y dentro de esa sección de literatura colombiana puedes encontrar muchísimos autores. Esos muchísimos autores son lo que son las tablas de los datos, ¿cierto? Y el esquema sería literatura colombiana, ¿cierto? Dentro de literatura colombiana hay varios autores colombianos, Gabriel García Márquez, y entre otros, ¿cierto? Entonces el esquema es esa sección donde están ubicadas cada tabla que pertenecen específicamente a un tema en específico, en un tema particular. Entonces, lo más sencillo en este caso, tenemos por ejemplo el select. El select en su diálogo más directo es seleccionar, ¿cierto? Y este seleccionar también nos da a nosotros como un asterisco. Y ese asterisco significa todo. Es decir, necesito traerme todas las columnas de mi tabla, que significa AB-NYC de 2019, que pertenece a la sección del curso 2025, que esto como tal es el esquema, ¿cierto? Ya entendimos qué es el esquema. Entonces es seleccióname todas las columnas. ¿De dónde? Necesitamos el from, se refiere al origen de mi tabla, ¿cierto? ¿Dónde están ubicados mis datos? Están ubicados en mi tabla ABNYC, que pertenece ¿a quién? A mi esquema. Entonces el query como tal, esto ya es un query, esto es una consulta, un query es una consulta. Empezamos con el seleccionar, luego le decimos que necesitamos todos, o acá incluso también pueden ir las columnas que yo quiero seleccionar, luego le decimos el origen, posteriormente le indicamos el esquema, ¿cierto? La sección donde está ubicada nuestra tabla, y luego le decimos, después del punto, le decimos qué tabla necesito yo traer. Finalmente, normalmente los queries terminan con un punto y coma al final. Cuando nosotros ya tenemos esto listo, lo ejecutamos, y acá abajo traemos toda la base de datos, que ya está ubicada acá, toda la información de la columna de nuestras bases de datos. Esta base de datos en contexto se refiere a una información de Airbnb, apartamentos, casas y habitaciones que se ofrecen en renta corta en Nueva York. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. En este momento voy a compartir mi pantalla y tenemos, por ejemplo, la base de datos que se llama transacciones. Estas transacciones es otra tabla que está ubicada, que está dentro del esquema curso 2025, que ya les expliqué qué significa el esquema. En este caso queremos saber cuál es el total de ventas por cada uno de los productos que están ubicados en esta tabla. Entonces empezamos algo muy sencillo y es, listo, perfecto. Yo ya sé cuál es esa pregunta de negocio. Quiero saber cuál es el total de ventas por cada uno de mis productos. Total de ventas de mis productos, ¿cierto? Entonces quiero tener una lista de los productos con su total de ventas acumuladas, ¿cierto? Entonces, listo, perfecto, yo ya sé que necesito eso. Entonces empezamos con un query. El query, ¿cómo lo empezamos? Con un select. Seleccióneme los productos. En este caso está identificado como Product ID. Hay una columna que se llama Product ID, el ID del producto. Luego, ¿qué quiero que haga él? Yo quiero que me sume el total de ventas, es decir, ese revenue, esas ganancias. Entonces digo sum, literalmente como ese sum de Excel que conocemos. Entre paréntesis iría el nombre de la columna. Posteriormente, le vamos a dar un alias a esa columna, a un nuevo alias. Es decir, lo vamos a renombrar. ¿Y cómo lo renombramos? Como total de ventas. ¿Y por qué toca renombrarla? Porque estamos haciendo una operación matemática.
Es decir, estamos sumando. Nosotros podemos sumar, podemos sacar el mínimo, podemos incluso sacar promedio, la mediana, cualquier medida de tendencia central, hablando de términos estadísticos. Entonces, acá en este caso yo quiero que me sume el total de las ganancias del revenue y me lo vas a renombrar como total de ventas. Después de seleccionar las columnas, luego le tengo que decir de dónde tiene que extraer esa información, es decir, el origen. Entonces empezamos con el origen, con una palabra clave que es el from. From, luego iría el esquema, ¿cierto? La sección y luego le damos un punto y luego del punto le indicamos a qué tabla tiene que ir a extraer esa información. Le decimos que nuestra información está en nuestra tabla de transacciones y finalmente le decimos que nos lo agrupe por el Product ID, es decir, por el ID de nuestros productos. Entonces, luego de seleccionar todo esto, lo podemos seleccionar y lo ejecutamos finalmente. Cuando lo ejecutamos, tenemos la información acá ya agrupada y resumida, es decir, en el producto 1 se vendieron $5, del producto 2 se vendieron $32, del producto identificado 3 se vendieron $13 y del Product ID 4 se vendieron $5. Ahora vamos a hacer un query, una consultica más avanzada para poderla entender incluso con otras funcionalidades. Entonces, acá está presentando pantalla y lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, vamos a ver un ejemplo real con una base de datos de Airbnb que contiene toda la información de los alojamientos de Nueva York. Primero, haremos una consulta para obtener información clave. ¿De quién? Del precio promedio y la cantidad de alojamientos por zona y el tipo de habitación. Entonces, ok, yo necesito esa información. Empezamos con un select. Seleccionemos las columnas. Las columnas se llaman primero, entonces le podemos decir el grupo del vecindario, que así se llama la columna, neighborhood group, y nosotros también le podemos hacer un renombre. Entonces le podemos dar un nuevo alias, por ejemplo, la zona. Luego seleccionamos con una coma, luego sigue la otra columna. ¿Qué otra columna necesitamos? El tipo de habitación. Por acá el tipo de habitación está en nuestra tabla, que ya lo habíamos sacado. Por aquí está. Entonces, room type. Y eso lo vamos a renombrar con un as como tipo de habitación. Luego, con otra coma, seguiría la otra columna. Y vamos a sacar el precio promedio. Recuerda que nosotros podemos sacar promedio, sumas, mínimos, máximos. Entonces, utilizamos la función average de promedio de nuestra columna. Y podemos nosotros sacar, por ejemplo, que nos lo redondee con 2 decimales, utilizando la función de el round. En esta función del round, lo podemos decir que, por ejemplo, nos traiga solamente 2 decimales. Y esta nueva columna la vamos a llamar como precio promedio, precio-promedio. Luego, ¿qué sigue? La coma. Luego en la coma iría otra columna, que es la cantidad de ofertas que hay por Airbnb en Nueva York. Entonces nosotros le podemos decir, cuénteme. Y como hay un asterisco, es cuénteme todas las filas que hay. Cada fila significa una oferta de Airbnb, de apartamentos, casas o habitaciones. Es decir, entonces vamos a llamarla como cantidad de listings, como cantidad de ofertas. Luego le tenemos que decir, bueno, ¿de dónde yo voy a traer toda esa información? Le damos el from de nuestra tabla, incluso acá falta también otra parte y es decirle que nos la traiga de nuestro esquema curso 2025 la tabla de Airbnb. Luego le decimos que nos filtre el precio. Nosotros necesitamos queremos saber la información de que el precio promedio esté entre $0 mayor que $0 hasta los $2,000 por noche, el precio promedio. Entonces con where nos ayuda a nosotros a filtrar columnas, a filtrar condicionales incluso, en temas de generar condicionales. En este caso solamente necesitamos apartamentos que estén entre mayor que 0 y $2,000 por noche. Y luego que nos lo agrupe por zona y tipo de habitación con esta función del group by, y hay otra función que se llama order by, que nos lo ordene como zona y precio promedio de una manera descendente.
Como ustedes pueden observar, este lenguaje es muy sencillo, es decir, yo le digo muy directamente qué quiero, palabras claves. Si tú no te sabes cuál es el nombre específico del comando en SQL, son palabras claves. Entonces, quiero filtrar. Ok, necesito filtrar. ¿Dónde está el filtro? El filtro está en quiero filtrar. Es una especificación de una ubicación, de un where. Entonces es where, ¿dónde? Donde tal columna especifique una condición. Luego, ¿qué necesito yo? Agrupar. Entonces, en inglés, agrupar, group by. Luego, ¿qué necesito yo? Yo necesito ordenarlo. Yo necesito ordenarlo de una manera descendente. Entonces, order by, zona tipo. Y necesitamos, cuando le damos el order by, le tenemos que especificar qué columna queremos ordenarla de manera descendente o ascendente. Si quieres ascendente, es solamente ASC y listo. Luego de tener este query, lo ejecutamos y efectivamente tenemos nuestra tabla por zona, el tipo de habitación, el precio promedio y la cantidad de ofertas que hay por cada una de ellas. Por ejemplo, en Brooklyn tenemos apartamentos completos con un precio promedio por noche de $178 la noche y tiene 67 ofertas. Este, por ejemplo, tiene en Manhattan 81 ofertas con $191 la noche, que son apartamentos. Entonces acá, cuando darles clic en la columna, él también te puede ordenar de mayor a menor, como prefieras. Ahora bien, si nosotros queremos crear una tabla, una vista de tabla para que luego poderla conectar con Power BI, lo que nosotros necesitamos hacerlo es, en este momento, solamente le tenemos que dar esta función de Create View. Y como pueden ver, literalmente es una función. Yo necesito crear una vista. ¿Qué es una vista? Es una tabla que va a estar ubicada acá, en la cual ya tiene columnas específicas, columnas seleccionadas, que va a ser de mucho más fácil y de mucho mejor alcance para no tener que ir a buscar todas las columnas en la base de datos original. Entonces nosotros podemos crear hijos de esa tabla original. Entonces, esos hijos de esa tabla original se llama vistas de tabla. Entonces, esas vistas de tabla solamente es con una función de create view y podemos nosotros llamar esa vista de tabla como nosotros queremos. Por ejemplo, podemos escribirle vista listings y solamente ponerlo encima del query. Y luego le damos como un as, en ese sentido le estamos asignando a esta nueva vista, le estamos asignando el query que nosotros ya habíamos ejecutado atrás y le decimos que nos lo ponga en nuestro esquema. Específicamente en Workbench, nosotros en MySQL Workbench tenemos que decirle siempre que nos especifique en este esquema, pero muy probablemente en otros tipos de SQL no necesitas decirle que use, ¿cierto? Que esté dentro del esquema. Entonces, solamente si lo necesitas, tienes que especificarle el esquema, si no, con el Create View es solamente suficiente. Al darle a ejecutar, ya tenemos por acá, si ven por acá mi cursor en la parte izquierda, ya hay una vista de tabla que se llama Vista Listings. Si tú la quieres ver, solamente le das clic derecho, Select Rows, la primera opción, y te va a traer la tabla que ya efectivamente ejecutamos. Entonces, este query que ya habíamos nosotros ejecutado quedó dentro de una vista de tabla que se llama Vista Listings, y dentro de esta Vista Listings tú puedes empezar a hacer filtros utilizando el where. Por ejemplo, tráigame solamente las ofertas que están en Brooklyn. Entonces, seleccióneme zona, tipo de habitación y tráigame el precio promedio de la zona Brooklyn. ¿De dónde? De mi tabla. Ya tenía tabla Vista Listings. Ya nos toca hacer un query directamente con Vista Listings. Luego de identificar que nuestra base de datos está ubicada en SQL, en MySQL Workbench específicamente, vamos ahora a la herramienta de Power BI. En la descripción del video les dejaré el link de dónde descargar Power BI. Solamente es que sigan las indicaciones. Es muy sencillo, solamente entran a la página oficial de Microsoft Power BI, le dan descargar en español o en inglés si desean, y solamente es seguir específicamente los pasos. Descargan el .exe, ese sí, específicamente el 64 bits, y le dan siguiente y lo conectan. La verdad es demasiado fácil y sencillo, no tiene como ciencia alguna en ese sentido. Entonces ahora estamos en Power BI.
Entonces voy a presentar pantalla para que luego lo que sigue, para que me pongan muchísima atención de los pasos a seguir. Después de haber instalado Power BI, este es el lienzo de Power BI donde nosotros vamos a empezar a graficar y a utilizar nuestro tablero para la toma de decisiones estratégicas. Tenemos unas opciones arriba del inicio, obtener los datos, tenemos donde están los paneles de filtros, el panel de visualizaciones y tenemos el panel de datos donde van a estar ubicados nuestros datos. En esta parte izquierda vamos a tener la vista del informe, que es esta. Tenemos la vista de tabla en donde están ubicados nuestros datos. Tenemos la vista de nuestro modelo de entidad-relación, que ese modelo de entidad-relación, ¿qué es? ¿Dónde está el modelo de datos? ¿Cierto? Ese modelo de datos donde está mi tabla A con mi tabla B y lo podemos conectar por medio de la cédula o el Product ID. Eso lo hace Power BI automáticamente. En ciertas ocasiones nosotros sí lo podemos utilizar, pero no es tan necesario, dependiendo, ¿cierto? Dependiendo también del modelo de datos a los cuales los vamos a enfrentar. Entonces ahí sí tenemos que nosotros maniobrar diferentes conexiones. Luego tenemos el DAX, que incluso esta es una nueva versión de Power BI que ya se ve como si fuera algo como de Visual Studio Code. Ya es algo que nosotros podemos utilizar acá todas nuestras funciones de DAX. Y también una vista de editor de TMDL, que también es algo, pero que también es algo nuevo, que todavía lo están ensayando, que es algo más que todo como del Power Query con DAX. Ahora bien, vamos a obtener los datos y en este sentido vamos a irnos acá en obtener datos y nuestra conexión de MySQL va a estar ubicada en ODBC. Le vamos a dar conectar. En este caso ya se habían hecho unas configuraciones, MySQL local. Y finalmente vamos a darle en aceptar. En darle en aceptar, él ya identifica dónde está nuestro esquema, nuestra base de datos. Acá, como pueden observar, ya estoy conectado con MySQL. Aquí está curso, que es nuestro esquema. Aquí está nuestra tabla de datos que necesito cargar a mi Power BI, pero también voy a necesitar las vistas de las tablas. Que esta vista de las tablas es la vista de listings que acabamos de crear nosotros con el query, que es esta específicamente. Y solamente le vamos a dar en cargar y solamente tenemos que darle en cargar. Al darle cargar, él ya genera esa conexión él ya genera esa conexión con SQL y nos trae esa información directa con Power BI sin necesidad tampoco de nosotros de descargar el archivo de Excel, el archivo de CSV, luego importarlo otra vez en Power BI, sino que él ya genera esa conexión directa. Entonces, si llegan nuevos datos, el modelo o el tablero en el cual yo voy a construir se va a automatizar, se va a actualizar de manera automática. Como pueden observar, él ya cargó la base de datos. Acá en la parte derecha ya están los datos. Antes de nosotros empezar a hacer gráficos en nuestro tablero de Power BI y llenarnos de gráficas, antes es entender qué es lo que queremos graficar, ¿cierto? Para ser mucho más específicos. Entonces, para ello, entendemos primero que vamos a identificar oportunidades de inversión en apartamentos de Airbnb en Nueva York. También queremos ver cómo se distribuyen el precio por noche por apartamentos o casas en la ciudad de Nueva York, donde es más caro, donde es más barato, más económico para poder rentar un apartamento, o si yo quiero invertir en un apartamento Airbnb en Nueva York, también identificar cuál es la zona con más oportunidades de rentabilidad tengo yo, ¿cierto? Entonces, para ello, primero nos toca hacer un mockup. ¿Qué es un mockup? Un mockup es una plantilla, ¿cierto? ¿Cómo se va a ver mi tablero? Esto es demasiado importante. Muchos analistas a veces lo omiten y tienen que hacer un reproceso en este proyecto. Entonces se van a ver muchas versiones y lo ponen en producción y luego les toca bajarlo de producción porque no era la versión que era. Entonces toca empezar a hacer diferentes iteraciones. Entonces lo que yo siempre le recomiendo a mis estudiantes o incluso a mis colegas y es decir, oye, primero hagamos una primera versión sin los datos originales o con los datos originales, usando herramientas como PowerPoint, incluso también puede ser dibujado a mano alzada, pero también puede hacer un mockup con Power BI, pero con una base de datos de Excel, por ejemplo. No conectarla directamente con SQL,
sino por ejemplo con una base de datos en Excel, que puede ser algo mucho más sencillo. Entonces, ese mockup es ese primer diseño de cómo se vería mi tablero, cómo lo va a ver mi usuario final. Y empiezo a estructurarlo. ¿Listo? Entonces, como recomendaciones, primero, un título diciente en la parte superior. Luego del título diciente, es decir, que ese título diga de una manera sencilla, corta y breve, de qué estamos viendo ahí, qué estamos viendo nosotros a ver con esos datos. Luego de ese título empiezas a distinguirlo, por ejemplo, qué filtros va a utilizar. Entonces, filtros muy recomendados que deberían de ir siempre, por ejemplo, pueden ser un filtro de fecha, filtro por zona, filtro por tipo de cliente, filtro por segmento, región, por tienda. Son muy específicos también, nos da como esa oportunidad de visualizarlo de una manera mucho más dinámica. Luego esos filtros, en esa misma parte superior pueden ir los KPIs, es decir, esas métricas importantes de cómo entender cómo está nuestro negocio. Por otro lado, ya de ahí empiezas como ese storytelling. ¿Qué es storytelling con datos? Empiezas desde algo muy macro a contar como esa historia. Bueno, estamos en este momento así, esta es la distribución de nuestros precios en promedio, aquí más o menos podemos observar cómo se están en este momento concentrados de una manera proporcional o de una manera incluso, acá está el sector que es más caro, ese sector que es más económico, en la ciudad de Nueva York, acá está la oportunidad de inversión, de algo macro, un mapa a nivel macro, luego vamos a algo micro. Por ejemplo, diseños en temas de distribuciones por categorías de apartamentos o tipo de habitaciones. Y luego nos vamos a algo micro, más al detalle. Precio específicamente le pertenece a ciertas habitaciones, a ciertos apartamentos, a ciertas zonas, cuántas ofertas hay. Entonces mira que ya le estamos dando mucho más al detalle. Entonces voy a volver a presentar pantalla para poder hacer el mockup final para nuestro tablero que vamos a diseñar en el día de hoy. Entonces para esto sencillamente yo voy a utilizar PowerPoint para hacer ese primer mockup. Tú puedes utilizar la herramienta que tú prefieras. ¿Listo? Entonces empezamos. Vamos a insertar acá. Puede ser acá puede ser el de Nueva York. En esta parte inicial, por ejemplo, acá puede ir un mapa de calor con precios. Por ejemplo, aquí se puede hacer, por ejemplo, gráfica de columnas horizontales por zona. Este puede ser distribución de precios. Distribución de precios por tipo de habitación. Este puede ser por zona también. Y acá se nos olvida de pronto los KPIs, entonces puede ser, podemos dar KPI 1, puede ser precio promedio. Lo podemos dejar, por ejemplo, así tal cual como mencionados, por si de pronto nosotros necesitamos confirmar qué tipo de KPIs necesitamos con el cliente o con el área en el cual estamos diseñando nosotros nuestro Power BI. Entonces iría nuestro KPI acá. Y también dejarlo como esa parte opcional de los filtros que quizás vamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, acá puede ser un filtro 1. Filtro 1 puede ser fecha, nosotros le podemos proponer, ¿cierto? Que sea, por ejemplo, fecha.
Y acá tú puedes poner quizás otro filtro, que sea por ejemplo por filtro 2 por zona. Entonces literalmente eso puede ser un mockup, yo lo hice a nivel muy rápido, muy a nivel general, pero obviamente entre más detalle tú le des, pues vas a ser mucho más efectivo con tu. Ahora sí podemos irnos a Power BI y empezar a diseñar nuestro tablero. Entonces, lo que yo siempre también recomiendo es empieza primero creando las medidas DAX que necesitamos. ¿Qué es DAX? Empecemos por ahí. DAX, DAX, es el lenguaje que utiliza Power BI para poder crear nuevas medidas, como esas fórmulas. En otras palabras, es el lenguaje que utiliza Power BI, así como lo es Excel, como su Oscar B, con su suma, con su promedio, con su contar. También Power BI tiene ese mismo lenguaje, obviamente pues ya más nativo con esta herramienta, donde nos da un poquito más avance en ese sentido, crear medidas, crear columnas, incluso ponerlo un poco más dinámico. Entonces, para que lo sepan también, en este video voy a estar linkeando la plantilla de este dashboard que estamos haciendo con todas las fórmulas dinámicas y la base de datos que en este momento estamos trabajando para que lo puedan trabajar en sus casas. Entonces, empecemos primero con eso. Como estamos hablando de que es una base de datos que tiene columnas de ubicación, como lo es latitud, la longitud y todo ello, pues vamos a utilizar, por ejemplo, los mapas. El mapa es muy importante porque nos da ese acercamiento, cómo están distribuidos de una manera geográfica nuestros datos, hacer mapas de calor, entre otros. Entonces, para ello necesitamos activar el mapa en nuestro Power BI. Entonces voy a presentar pantalla para enseñarles cómo activar el mapa en nuestro Power BI. Entonces presento pantalla. Ya estamos en nuestro Power BI. Para activar la gráfica de nuestro mapa, nos vamos para Archivo, nos vamos para Opciones y Configuración, luego nos vamos para Opciones. Ahí esperamos que se abra este menú. Y acá nos vamos a ir para Seguridad. En Seguridad nos vamos a ir directamente a Extensiones de datos, le vamos en opción recomendada, objetos visuales personalizados tienen que estar en check, ArcGIS para Power BI tienen que estar en check, elementos visuales de mapa y mapa coroplético en check, y explorador de autenticación en check, experiencia, inicio de sesión para orígenes de datos también debe estar en check. Y luego le tienes que dar en aceptar. Como ya lo tengo ya instalado, solamente le dan a aceptar. Luego de ahí tienen que cerrar Power BI y volverlo a reiniciar, es decir, volverlo a abrir para que él pueda reconocer esa nueva configuración, para que luego ya puedas utilizar las herramientas de mapa. Entonces acá ya voy a empezar a hacer el mapa. Entonces, previamente, ya lo había tenido por acá, nuestro mapa, ya había tenido así de acuerdo a nuestro mockup que ya habíamos diseñado previamente. Entonces tenemos acá nuestro título de Airbnb, análisis de Airbnb, oportunidades de inversión en este caso. Para esta, específicamente el cliente no pidió, para esta primera visual el cliente no pidió filtros, pero los filtros los voy a utilizar en las otras vistas. Como les digo, esta plantilla ya les queda a ustedes, entonces con este mapa de calor por precio de unidad, entonces en este caso nosotros utilizamos diferentes oportunidades. Entonces, por ejemplo, tenemos latitud y longitud, que ¿dónde están? Están en mi base de datos. ¿Cómo lo transformo? Me voy para la tabla de datos, acá en vista de tabla, muy en la parte izquierda. Seleccionamos la tabla de Airbnb. Esta tabla de Airbnb, que es la nuestra original, hay dos columnas. Está latitud y longitud. Si tú tienes esas dos columnas, le das latitud y acá en categoría de datos, en esta parte superior, vas a seleccionar latitud. Normalmente está sin clasificar inicialmente, entonces le tienes que dar latitud. Y lo mismo con longitud, te paras en columna, la longitud, te vas en categoría de datos y la tienes sin clasificar y le vas a dar longitud. Longitud con longitud, latitud con latitud. Y ya luego él ya puede reconocer dónde está nuestra base de datos. Entonces lo que tienes que darle es, seleccionas el mapa, que ¿cuál es? Es esta bolita de acá, justamente, que es como este mapa mundi. Seleccionas el mapa mundi, en latitud te llevas latitud, longitud con longitud, y en tamaño de burbuja te vas a llevar total listings, pero ese total listings es una medida de DAX que se creó previamente. ¿Que cuál es? Es esta acá, le das clic y esta es la formulita. Creamos nueva, para hacerla, nos paramos acá en nuestra tabla, le damos acá en seleccionar los tres punticos, le damos nueva medida
y en nueva medida creamos nuestra medida DAX. Y le vamos a dar mi primera medida DAX. Y esta va a ser, por ejemplo, conf rows. Conf rows ¿de quién? De nuestra tabla. Buscamos nuestra tabla como tal y le vamos a dar, cerramos paréntesis y le damos solamente enter o en el chulito verde. Entonces acá, en esta mi primera medida DAX ya está acá y esa va a ser la que nos vamos a llevar para el tamaño de burbujas. Información sobre herramientas, nos vamos a llevar el precio promedio. El precio promedio también es otra medida DAX, que como es precio promedio y utilizamos una función que se llama average, que es el promedio como tal, y lo único que tenemos que decirle es que nos lo saque el promedio de nuestra columna. ¿Y cómo seleccionamos la columna en Power BI? Entonces, cogemos nuestra tabla y seleccionamos una columna con corchetes. Con corchetes seleccionamos nuestra columna y él ya saca nuestro precio promedio. Como allá hay una columna pues, de precio como tal, que es justamente esta. Y ya la configuración está acá en mapa térmico. Le vamos a dar acá, paramos nuestra gráfica, nos vamos para este pincel de acá que está en la parte superior. Le damos clic y acá vamos a activarle mapa térmico. En mapa térmico nosotros tenemos delimitador de grado 0, entonces seleccionamos el verde, delimitador de grado 50 naranjado y más cuando estén por allá cerquita al 100%, pues entonces lo ponemos moradito. Por eso es que se puede ver así con este mapa de calor así interesante. Acá en mapa térmico. ¿Listo? Luego tenemos el precio promedio por zona, que ¿cuál gráfica es? Es esta gráfica horizontal. Tenemos la columna Neighborhood, el precio promedio que es nuestra medida DAX y la leyenda que sería Neighborhood Group, que esa es otra columna original. Para ello, entonces también tenemos por acá este slicer. Este slicer nos da a nosotros también esta oportunidad de filtrarlo de esta manera. ¿Cómo lo activamos? Nos vamos para la gráfica, seleccionamos nuestro pincel y acá activamos control deslizante de zoom. Solamente es activarlo o desactivarlo. Esa otra gráfica también tenemos, en esta otra gráfica también tenemos la gráfica de las filas apiladas o con líneas, rango de precios valores. Esa es otra medida de DAX, pero en esta medida de DAX no es medida como tal sencilla, sino que le vamos a dar nueva columna. ¿Cómo identificas que es una nueva columna? Porque tiene acá una f de x, ¿cierto? ¿Y cómo la creamos? Igual, nueva en los tres punticos y le vamos a dar nueva columna. Esa nueva columna es justamente esta de acá, que es el rango de precio. Acá. Y en el rango de precio utilizamos esta función de switch, que en la función de switch nos da esa oportunidad de asignarle categorías a diferentes distribuciones. Siempre nos vamos a dar con un true. Y como le estamos dando una nueva distribución a nuestra columna de precio, solamente es seleccionar, listo, si todos los mayores de $50 por noche le asignamos esta categoría. A los de menos de $100 le asignamos esta categoría. Y así sucesivamente les dejé este ejemplo para que lo puedan seguir asignándolo, para que los pueda obtener acá y tener estas distribuciones. Entonces, así pueden ir quedando y luego siguen nuestros KPIs importantes, que todos son con medidas DAX. ¿Cuáles utilizamos? ¿Qué gráfica utilizamos? Siempre es la tarjeta 1, 2, 3. Y solamente seleccionarlas y utilizando, por ejemplo, la ocupación promedio, es otra medida de DAX, que en este caso, en esta medida de DAX, en la ocupación promedio, utilizamos el average X, que esta función específicamente es todo lo que sea de filas, ¿cierto? Va a calcular el promedio por cada una de las filas, agrupándolo a cada uno de ellos. Por eso es lo que vamos a necesitar para poder identificar cómo está en Nueva York, cómo está en Chelsea o en Brooklyn, en diferentes de ellos, para poder identificar la ocupación promedio de cada uno de ellos. Y luego tenemos el ingreso anual estimado, que este también es otra medida de DAX, que por acá está, y todas también pues te las dejo para que las puedas tener todas como de plan. No te preocupes si en este momento no entendiste muy bien de una manera muy rápida Power BI. Para ello les dejo la plantilla para que la puedan descargar con la base de datos y puedan incluso jugar con ella. ¿Qué les propongo yo? Empiezan de menos a más. Empiezan a crear primero las medidas de DAX más sencillas, como por ejemplo el promedio, la suma, contar filas,
que todas están ahí en este DAX y empiezan de menos a más, porque también en la plantilla le están las funciones de cómo puedes hacer un título dinámico cuando puedes filtrarlo por medio de cada uno de ellos, ¿cierto? Incluso de ello, pues también agregar, por ejemplo, iconos o emojis en diferentes filtros. Todo en la plantilla lo pueden buscar y va a estar todo paso a paso detallado en esa plantilla de Power BI que les voy a dejar acá en este video. Vamos a recapitular estos tips más importantes para que puedas diseñar súper bien un buen tablero de Power BI. Y ojo, también hay que hacer una anotación acá. Para que utilices Power BI no necesitas crear una cuenta de Microsoft específicamente. Tú puedes descargar Power BI escritorio de una manera gratuita. Lo puedes descargar desde la página oficial de Microsoft o desde la tienda oficial, que es el Microsoft Store. De ahí puedes escribir Power BI Desktop y puedes descargar directamente esta herramienta de Power BI. También hay que decir de que Power BI no está hecho para computadores tipo Mac, tipo iOS, ya que no sé, de pronto ellos no llegaron a una nueva negociación con Apple Store. Entonces, para ello, para los Mac hay dos opciones. Una es trabajarlo mediante la aplicación online en la nube, pero estás limitado. Pero por otro lado, también puedes instalar lo que son máquinas virtuales, pero estas máquinas virtuales, la verdad, tienen un costo aproximadamente entre los $600 y hasta puedes llegar hasta los $2.000 mensuales, dependiendo también de la empresa que te lo provenga. Entonces, para que lo tengas en cuenta, Power BI no está hecho para Macs. Que sí es importante, de pronto si vas a utilizar otra herramienta de visualización, como por ejemplo Tableau sí es compatible con Mac y también es compatible con sistema de Windows, para que también lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es la diferencia con Tableau? Tableau, la curva de aprendizaje es mucho más lenta porque es mucho más técnico, ¿cierto? Y también este sí te cobra un licenciamiento mucho más caro. No lo puedes trabajar gratuito desde tu computador, sí tienes que comprar una licencia específicamente para que lo puedas usar. Entonces son como esas dos cosas. Entonces es importante que empieces con Power BI, la curva de aprendizaje es mucho más corta. Antes de terminar, les voy a compartir los 10 tips más importantes que me han ayudado a mí a construir tableros de Power BI, dashboards efectivos para mis clientes o para las diferentes empresas en las cuales he trabajado. Entonces, primero, empieza con esa pregunta de negocio. Define esa pregunta de negocio clara y específica. Segundo, haz el mockup antes de empezar a desarrollar, antes de empezar a dibujar, antes de hacer incluso modelamientos. Haz primero ese mockup, esa primera iteración, ese primer diseño. Tercero, usa máximo 5 colores en tu dashboard. Y eso que máximo 5 colores es mucho, porque entre más colores es más distracción para el ojo. Entonces trata de identificar 3 colores, 4 colores muy sencillitos y que no sean tan fuertes, pero también trata de utilizar incluso diferentes contrastes para identificar alertas o advertencias o que algo está bien o incluso que algo está mal. Por ejemplo, el verde, el rojo o un color naranjado que nos indica siempre alertas, o un color azul o un color verde que nos indican que las métricas están bien. Por otro lado, no me acuerdo en qué número íbamos, utiliza los KPIs más importantes del negocio. KPIs como esas métricas importantes del área o el cliente en el que estás trabajando. Puede ser el ticket promedio, el precio promedio, la cantidad de prendas vendidas, cuál es la tienda que más vendió. Esos tickets o esos KPIs importantes le da esa información a nivel gerencial a los negocios para la toma de decisiones. Porque ya con esos KPIs me van a decir a mí qué necesito hacer yo para mejorar, para tener control de mis datos. Otro tip, usa contexto temporal de las métricas, es decir, o el último mes, los últimos 2 meses, el último trimestre, el primer semestre del año actual, para que cuando tengas que exponer y tener ese storytelling, la persona que estás escuchando tu exposición entienda de dónde están los datos, si están actualizados o no, ¿cierto? Eso es demasiado importante, tener también ese filtro de fecha, ¿cierto? Entonces incluso en el título también puedes incluir este formato de fecha, es decir, por ejemplo, reporte de análisis de ventas por regiones en el último semestre del año 2025.
puedes decirlo así. Por otro lado, y ahí conecto con el tema de los títulos, usa títulos descriptivos, no tan técnicos, porque normalmente los tableros de Power BI los va a consumir áreas de negocio, por ejemplo, incluso gerenciales, el área de ventas, el área de marketing, o incluso a nivel de vicepresidencia o presidencia. Entonces utiliza títulos que sean más descriptivos, más a rango de negocio, no tan técnicos, porque si no, no te van a entender cuál es tu idea. Otro tip, y aquí va otro tip, ya no sé cuántos estoy dando, y es optimiza el performance. Es menos, es más. También hay una creencia de que incluyamos bastantes gráficas, pero el ojo del ser humano se distrae con facilidad y ya lo hemos observado, ¿cierto? Entonces estamos súper conectados con una gráfica, pero cuando ya empieza a scrollear ese tablero de Power BI, son demasiadas gráficas y nos distraemos demasiado rápido del verdadero sentido. Entonces utiliza 2, 3, incluso 4 gráficas y mucho, con colores que sean acordes a nivel corporativo, para que mantengamos la atención del ojo del espectador y podamos garantizar esa lectura eficiente de nuestro tablero. Y por otro lado, también es importante y es documentar las medidas DAX que vamos creando para poder entender cómo van, si aquí esta medida DAX sacamos el promedio, acá sacamos o totalizamos las ventas, acá sacamos el máximo, el mínimo, acá sacamos la ocupación promedio como les mostraba. Entonces documentar muy bien las medidas DAX. Espero que les haya gustado esta guía para construir tableros de Power BI con SQL, que hayan entendido súper bien lo que es SQL y Power BI, cómo utilizarlo. Recuerda que acá abajo está la plantilla de Power BI que la pueden descargar totalmente gratis, y también incluso diferentes links que les van a ayudar a entender mucho mejor lo que es SQL y también a estudiar mucho más Power BI. Si este video te ayudó, por favor dale like, suscríbete, comparte esta información para que más personas puedan aprender este mundo de análisis de datos a los cuales apenas están comenzando, para que más personas puedan entrar a este mundo de análisis de datos, puedan aprender todas estas herramientas y podamos incluso empezar a llegar a esas ofertas laborales que hoy en día están creciendo mucho más y necesitamos más científicos de datos, necesitamos muchos más analistas de datos, porque hoy en día literalmente están lloviendo las ofertas en este mundo. Nos vemos en un próximo video, no olvides suscribirte. Chao, chao.